no defiendo como el presidente del Consejo de la Judicatura. Es evidente que hay una relación profesional entre el estudio jurídico de él, de su esposa y de sus socios con los narcotraficantes, pero no vengas a ponerte a la cabeza del Poder Judicial para enfrentarlos a ellos. Tú, como autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, viviste los procesos de selección. Cuando tuvimos en nuestras manos la terna, en este caso de Mario Godoy, ya saltaban varias alertas. Y en ese entonces recuerdo que teníamos la discusión de qué realmente vendría a ser la probidad notoria. Hoy tener probidad notoria es no tener una sentencia. Eso es probidad notoria. No, señor. Probidad notoria es que te conozcan uno y que te respeten. Antes de mi voto para nominar a Godoy, yo dije que Dios ampare al Ecuador. Y buenas tardes por todos. Bienvenidos a este espacio, este primer After Office con la CAS en el año 2026, pero antes de arrancar en esta conversación, quisiera también darle la bienvenida a muchos quienes para ustedes será un nuevo rostro, que es el nuevo director de la Fundación Konrad Adenauer en Ecuador, Jacob Kerstan, así que les pido que le recibamos por favor con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí de estar aquí al frente de ustedes. Yo llegué hace 3 semanas aquí en Ecuador. Soy el nuevo director de la Fundación Konrad Adenauer y es un placer para mí por la primera vez de estar aquí al frente de todos ustedes. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Muchas gracias por su interés. Yo creo que es un tema muy importante. Yo voy a aprender mucho también. Y nosotros organizamos los encuentros, organizamos las discusiones, organizamos todos esos eventos sobre temas de la actualidad, de las noticias. Entonces, ojalá que ustedes van a disfrutar de este evento. Entonces, muchas gracias una vez más y que disfruten la discusión. Aquí nos hemos juntado para poder conversar por un tema que yo diría ha sido bastante recurrente en el país y es un problema que no es solamente coyuntural, sino en realidad que aterriza en un problema estructural. Y es por eso que hoy hemos traído a 2 expertos, quienes además no solo han podido estudiar, sino que un poco han estado en el día a día del ejercicio de lo que implica estar en la administración de justicia, vinculados como abogados o incluso desde el sector también público como autoridades vinculadas a procesos, digamos, también de selección de autoridades de control. Y por eso quisiera que hoy les recibamos también con un fuerte aplauso a nuestros 2 invitados, a Pablo y Michelle. Arranquemos este acto de aquí, así que salud. Ahora sí, con la bienvenida que hemos tenido, quisiera pedirles en primer lugar que si nos comentas un poquito sobre ti, de qué has hecho, quién eres, y una pregunta importante es tal vez qué soñabas cuando eras chiquita. Bueno, yo les comento un poquito quién soy yo. Mi nombre es Michelle Calvache, fui parte del Consejo de Participación Ciudadana que entró en este periodo. Salí más o menos hace un año para hacer la fórmula en su momento con Jan Topic para la presidencia de la República y vicepresidencia. En mi paso durante el Consejo de Participación Ciudadana puedo decirles que soy una funcionaria pública, es más, de ahí lo conozco a Luis en el caminar público y la cercanía con las organizaciones sociales. En este sentido, al ser una simple funcionaria pública, tuve la oportunidad de caminar por todo el Ecuador con muy bajos recursos, realmente fue una campaña bastante austera, sin embargo de esto logré tener 1.315.469 votos a nivel nacional y casi 450.000 solo aquí en Pichincha. Creo que soy un pequeño ejemplo de que realmente con ganas, con fuerza, con ímpetu se puede llegar más allá de lo que a veces las limitaciones como seres humanos nos ponemos del día a día. No te me escapas de la pregunta. ¿Qué una precandidata, una candidata a la vicepresidencia, abogada, autoridad, qué soñaba cuando era pequeña? Yo de chiquita quería ser bióloga marina. Bióloga marina. Quería ser bióloga marina, lastimosamente en ese entonces yo vengo de la ciudad de Ambato. En Ambato era muy complicado decirle a tu papá que la única forma de estudiar biología marina era irse a Guayaquil. Para un papá Curuchú, para Ambato, decir que la hija se va a ir a Guayaquil era algo complicado. Sin embargo, de eso estudié Derecho para demandarle, aunque después me retracté. Y con esto llegamos donde ti, Pablo, y quisiera pedirte un poco lo mismo, que te puedas presentar, qué has hecho, a qué te dedicas. A ver, bueno, yo soy un abogado litigante, soy penalista, entré al sistema de justicia penal
en el año 2002, así que llevo 24 años en el sistema, lo conozco creo que casi en su totalidad. Fui 10 años, trabajé en la fiscalía, hice la carrera fiscal desde asistente hasta ser fiscal, asesor del fiscal general, etcétera. Y ya durante los últimos 13 años tengo mi propia firma de abogados. Acá están los abogados de mi equipo, que les agradezco su presencia. Y estos 13 años, digo, soy un abogado litigante con exclusividad en materia penal. No defiendo narcos, por si acaso, como el presidente de la Judicatura. También soy profesor universitario casi 20 años, así que yo me he dedicado totalmente al estudio del derecho y al ejercicio del derecho penal. Y no te vas a escapar con la pregunta. No, para nada. Me encanta la pregunta, además. Yo, como casi todos los niños, creo, de mi época, soñaba con ser futbolista. jugaba durísimo, siempre estaba en las selecciones, etcétera, pero finalmente no se dio y acá estamos. Tú mencionaste no defiendo narcos como el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Tú crees que el sistema judicial está cooptado por el narcotráfico? No creo, yo no creo que hay un narcoestado, por ejemplo, me resisto a creerlo. Tampoco creo que el sistema de justicia esté cooptado por el narcotráfico. Quiero creer que el presidente de la Judicatura no trabaja para el narco, quiero creer. Pero es evidente que hay una relación profesional entre el estudio jurídico de él, de su esposa y de sus socios con los narcotraficantes. O sea, incluso digo, yo quisiera creer que es una relación profesional que la manejan, digamos, lo más cercano al profesionalismo. ¿Me explico? Es decir, son abogados de narcotraficantes. Bueno, esto ahora se vende desde muchos sectores como que está bien porque los narcos tienen derecho de defenderse. Y es verdad, los narcotraficantes tienen derecho a defenderse, pero está bien que quien representa al Poder Judicial en un momento tan complicado del país, que vive tanta violencia producto del narcotráfico, pueda tener estos vínculos con el narcotráfico. Es decir, si quieres ser abogado de narcos, listo, sélo, pero no vengas a ponerte a la cabeza del Poder Judicial para enfrentarlos a ellos mismos. Pablo nos menciona directamente al presidente del Consejo de la Judicatura, y yo ante esto, la antesala de esto fue la pregunta si él consideraba que estaba cooptado el sistema judicial por el narcotráfico. Tú, como autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, viviste los procesos de selección. ¿Cómo se viven los procesos ahí? Es decir, cuando llegan las ternas, cuando se presentan, ¿qué pasa en esto? ¿Cómo pensar nosotros que los procesos de mérito y oposición están cumpliendo su propósito o no? Suena lindo el tema del Consejo de Participación Ciudadana, y como alguien creyente en la participación ciudadana y formando parte de esta institución, uno llega con la idea de que realmente el poder está en el ciudadano y los ciudadanos que se unen pueden hacer cosas grandes. Sin embargo, dentro del ejercicio de la consejería, en ese caso, yo fui una de las más detractoras de varios de los concursos que se llevaron a cabo. Fui la denuncióloga número 1, sobre todo de la Liga Azul. Fui la primera denunciante de la Liga Azul cuando fui candidata al Consejo de Participación Ciudadana, y a pesar de que todo el mundo me decía que estaba loca en su momento, el tiempo me dio la razón, porque ahora están vinculados a un proceso judicial. Entonces, las luchas a veces, como les decía en mi introducción, no son en vano. Muchas veces la gente no te apoya en su momento para poder ejercer cierto tipo de acciones, pero el tiempo te da la razón y esa es la satisfacción que uno tiene. Cuando tuvimos en nuestras manos la terna, en este caso de Mario Godoy, la primera mes del 2024, ya saltaban varias alertas en la comunicación que en ese momento existía, los medios de comunicación y demás, de varias cosas que sonaban bastante complicadas. Y en ese entonces recuerdo que teníamos la discusión de qué realmente vendría a ser la probidad notoria que debería tener una autoridad como estas dentro de una autoridad tan importante como es el presidente del Consejo de la Judicatura, nada más y nada menos el presidente de los jueces y fiscales del país. Entonces, era un tema muy delicado. En ese entonces ya saltaron ciertas alertas de que tenía o defendió en su momento a los familiares de su ex esposa, que ambos sabemos que estuvo sentenciado por narcotráfico, los señores Larrea, y en fin, claro, desde el Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros no tenemos esta potestad de decir por esto lo vamos a elegir o no, porque recordemos que hay una fase que en ese entonces, que hasta ahora existe, que es de la impugnación ciudadana, y si los impugnantes
no ponen esta fase, la impugnación, no presentan las impugnaciones, nosotros como consejeros no podemos remitirnos a algo que no está dentro de los expedientes. Entonces, esto era muy complicado. A pesar de eso, pusimos en ese entonces a Dunia Martínez, y recordemos que por una jugada del correísmo llamaron a una comparecencia en fiscalización, y lastimosamente después de esa jugada que hicieron, pusieron a Mario Godoy. Recordarán que yo incluso cuando apelaron la presidencia de Fantoni y a mí me tocó seguir con esa sesión de pleno, antes de mi voto para nominar a Godoy, yo dije que Dios ampare al Ecuador, porque realmente era una crónica de una muerte anunciada, y hoy estamos viviendo los estragos de esa decisión de la cual el correísmo fue parte en su momento, solapado obviamente por el actual gobierno. Pablo, Michelle nos dice que cuando estaba en el proceso de selección de Mario Godoy, se levantaron varias alarmas, pero que la Comisión Ciudadana no cumplió el labor que tenía que hacer. Yo traigo tal vez esta reflexión porque quisiera saber un poco tú cómo ves. Hoy está constituida la Comisión Ciudadana para la selección de él o la Fiscal General del Estado. Y en este proceso está constituida una Comisión Ciudadana. Ha habido varias observaciones sobre quién lidera la Comisión Ciudadana, qué se está haciendo, y si se levantan alarmas, ¿qué va a pasar? Vamos a volver a un caso similar más adelante. ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Cómo podemos comenzar a tener una mayor probidad en las autoridades máximas del sistema judicial o de control? Yo veo que aquí hay bastante gente joven, y contarles cómo llegamos al Consejo de Participación Ciudadana. Porque cuando hace, digamos, 20 años o más, cómo se elegían las autoridades de control, se lo hacía a partir de que la Asamblea Nacional, en función de la legitimidad democrática que ellos tienen, decidían quién es el fiscal general, quiénes son incluso los jueces de Corte Nacional, la Contralor, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ellos elegían. Y eso, en esa época, nos parecía a los ciudadanos que no había la llamada meritocracia, entre comillas, ¿no? Y entonces que se dividen los partidos políticos del poder, y entonces es una componenda, etcétera. Entonces eso llevó a que, claro, cuando gana el correísmo en la Constitución del año 2008, dicen, se acaba esto, y lo que vamos a crear es un espacio, en este caso es un poder del Estado, que es el Consejo de Participación Ciudadana, para que haga los procesos de selección de las autoridades de control en función de sus méritos. Y eso que suena bonito, en la práctica es un fiasco. Yo, Michelle, entiendo, y si digamos, quizás hasta no te guste lo que digo, pero salvo alguna excepción, todos los procesos de selección en el Consejo de Participación Ciudadana han sido un total fiasco, una estafa por la cual se inventan procesos, se hacen los concursos, los reglamentos a medida de sastre, en función de quién quieren que gane. Por ejemplo, Carlos Polit, condenado por corrupción, condenado en Ecuador y preso en los Estados Unidos. Carlos Polit tuvo 100 sobre 100 en el proceso de selección. Sí, probidad notoria el hombre. No sé, Galo Chiriboga, 98 sobre 100. Entonces, ese tipo de autoridades públicas han sido elegidas por el Consejo de Participación Ciudadana, y entonces eso a mí me lleva a la conclusión de que esto es un fracaso. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque nos inventamos una modalidad que está destinada solo al fracaso, por la cual la autoridad política de turno, lamentablemente en nuestro país ambiciosa de poder, siempre termina haciendo esos concursos para cooptar el resto de los espacios de poder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Muy rápido, digamos, de manera muy breve. Lo que hay que hacer es eliminar ese poder, que no es un poder que nos inventamos acá, el chavismo se lo inventó acá, y lo que tenemos que volver es quizás a regular un poco la designación, y que no sea que solo la Asamblea Nacional nombre a quien le da la gana, sino quizás en una interacción que exista entre los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que los tres interactúen para nombrar a estas autoridades de control. Pablo nos dice que el sistema actual de 5 poderes representa un fracaso. No sé si estoy interpretándolo mal, pero finalmente el sistema de selección de máximas autoridades es un fracaso. Tú, como una ex autoridad que participó dentro del Consejo de Participación Ciudadana, ¿lo ves de la misma forma? ¿Es un fracaso? ¿Tenemos que volver a un sistema tradicional? ¿Es un desbalance del sistema de pesos y contrapesos la existencia del Consejo de Participación Ciudadana? ¿O más bien esto está realmente dando este espacio de participación a la ciudadanía? O como Pablo nos dice, ha sido un mecanismo para que quien esté en el uso del poder de turno
termine poniendo y tomando espacios para las autoridades de control. No, yo estoy totalmente de acuerdo y créeme que desde un espacio en el que yo pensé que era ciudadano, que se podía cambiar de alguna manera el hacer político, sí fue un baldazo de agua fría, pero más allá de únicamente eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, lastimosamente los ecuatorianos en noviembre tuvimos la oportunidad de reformar toda esta constitución que lastimosamente fue creada para otra concepción nacional, que no responde a la concepción nacional actual que totalmente debería ser cambiada y reformulada. Hay muchas cosas que se pudieron haber hecho, no se hicieron y hoy lastimosamente para mí volver a hacer parches sobre una constitución que ya está mal hecha no me parece lo adecuado. Sin embargo, el momento político tampoco lo es para poder hacer un cambio estructural como tal, pero yo creo que tener esto en la mesa del debate, en la mesa de los ecuatorianos, que entendamos que más allá de una ideología política o un afín o desafín con cierto partido político, deberíamos pensar más en función país, en lo que le hace bien al país y lo que mal o bien ha funcionado en el Ecuador, porque aquí lastimosamente los ecuatorianos somos bastante complicados para poder llevar un proceso de gobernanza, pero no es imposible. Yo creo que hasta espacios como este, en donde se puede tener un diálogo, va de una u otra manera educando a la ciudadanía, que sea una ciudadanía informada y que sobre todo tome la mejor decisión para el futuro de los ecuatorianos. Entonces yo creo que eso es importante y respondiendo a tu pregunta, sí, lastimosamente fue un fracaso. Hemos llegado hoy a una conclusión que a mí me parece interesante. En la conversación de hoy nos planteamos la hipótesis de que el Consejo de Participación Ciudadana ha sido un fracaso para poder llevar a un sistema de mérito y oposición a las autoridades de control. Y ante esto, yo quiero tomar unas palabras importantes que tú has dicho, Michelle, y es que no hay el momento político. Y con eso yo quiero venir contigo, Pablo, porque resulta que vivimos en el país en el que nunca es el momento político para hacer las cosas. Cuando hablábamos que a veces teníamos un desequilibrio fiscal y que había que hablar, por ejemplo, de los subsidios, no es que no hay un momento político. O cuando tenemos que hacer, el último momento político, yo me quisiera preguntar, fue en el 2008 por una coyuntura política de un gran liderazgo o un caudillo potente, o cuando o bajo qué condiciones estamos dispuestos los ecuatorianos a seguir aceptando que no haya un momento político. ¿Deberíamos hacer que este momento político se suscite? ¿Qué pasa desde la academia, los profesionales? ¿Tiene que haber alguna reflexión para comenzar a generar esto? Yo discrepo de lo que dijo Michelle, de que tuvimos la oportunidad en la consulta popular reciente, ¿no es cierto?, de si queríamos una constituyente o no. Yo discrepo, y también respondiendo a tu pregunta, porque yo no creo en las refundaciones, yo no creo en las revoluciones. A mí me parece súper curioso que la derecha en el Ecuador sea tan revolucionaria. Es un contrasentido. La derecha nos propone a cada cambio la revolución, es decir, refundar el país, hacer una nueva constitución. Y entonces yo no creo que nunca es un buen momento para una revolución, pero sí creo que hay buenos momentos para los cambios. Y entonces si nos vamos concretamente al Consejo de Participación Ciudadana y a la forma de elegir nuestras autoridades, bien podríamos subirnos en una discusión política, en una nueva consulta popular o en una reforma a través de la Asamblea Nacional, seriamente, o sea, conversando para cambiar esa parte de la Constitución de la República. Pero esto de refundar el país y darle todos los poderes a otro caudillo, a mí me parecía una locura sin nombre lo que nos proponía el gobierno. Así que yo te digo, y sin ningún tapujo, en buena hora que no se aprobó la refundación número 21 del país, porque si no, otra vez, mira, yo creo que... Reformas puntuales. Sí, reformas puntuales hay que hacerlas. Mira, esto no es mi especialidad lo que te iba a decir. Pero por poder constituyente, es decir, a través de asamblea. No, por favor, no basta de constituyentes, basta de constituyentes. Pero ¿cómo eliminas si no un poder del Estado? Claro, es que es... No, quítale, por lo menos quítale atribuciones. Limita las atribuciones. Pero esto te quería decir que es súper importante, que no es de mi especialidad, pero uno de los principales problemas para la falta de desarrollo del Ecuador es la inseguridad jurídica. La inversión privada, la inversión extranjera no viene al Ecuador por falta de seguridad jurídica. Y si nosotros cambiamos las reglas a cada rato, ¿quién va a venir? Por eso yo soy enemigo de las refundaciones. Entonces, ¿qué hacer? Ok, no podemos eliminar, es buena tu pregunta, Luis. Luis dice, pero no podemos eliminar un poder del Estado porque para eso se requiere constituyente. Es una respuesta muy tecnicista la que nos da Luis. Es verdad, no podemos. Ok, limitemos las atribuciones y dejémoslo ahí como un adorno, pero que ya no elija a las autoridades de control.
¿podemos hacerlo? Sí. La Corte Constitucional ya dijo que eso sí se podía hacer por vía de una enmienda o una enmienda constitucional. Pero volvemos a lo mismo, porque tocaría enviar a una consulta popular y depende de quién esté a la cabeza del país, van a decir sí o no, y el problema estructural no Si se el resuelve presidente nos con proponía parches. eso ahora, ganaba. Por supuesto, Pero él nos propuso por la eso no locura fue de la el momento, constituyente. por eso simplemente no Porque fue el nos momento. propuso algo que los ecuatorianos… Y es Algo a también, medias. o sea, digamos, excesivo. Dijo, denme todo el poder porque yo soy bueno. Yo ya había escuchado eso hasta 20 años. El País, el periódico del País, relató el exilio del juez anticorrupción Carlos Serrano tras las amenazas y presiones que obtuvo para tomar una decisión. Esto lo digo porque yo mencionaba la sobrecarga que hay en los diferentes sectores del país. Uno de ellos es Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Se hacen operativos, se hace trabajo estratégico, se capturan personas de alto valor, llegan a judicializarse Y los dejan libres. y lo que pasa es que nos dejan libres. Y cuando hablamos del caso del juez Serrano, lo que evidencia es cuán permeable es nuestro sistema. Y yo creo que esta es una pregunta importante que hay que hacerse, y es, como Estado ecuatoriano, necesitamos comenzarnos a preguntar cómo protegemos a los jueces, cómo mejoramos las condiciones para que esta cadena no se rompa en algún punto. Esta sensación de impunidad que tiene la ciudadanía frente a la libertad de delincuentes que tienen 17 detenciones, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Hay impunidad y la ciudadanía tiene todo el derecho de protestar. El problema es que nuestras autoridades o nuestros políticos responden con el populismo. Todos queremos escuchar, hay que matarlos, hay que meterlos presos a todos, que los derechos humanos, que no sé, discursos de este sentido, discursos populistas que no nos llevan a tener soluciones efectivas. El problema en nuestro país, Luis, y a todos ustedes que yo veo, es que hay una falta de institucionalidad. Las instituciones no funcionan porque todos son un feudo en el cual hay un rey, hay un mandamás en esa institución que quiere hacer las cosas como le da la gana y como le rinde más resultados políticos, que es lo más popular en este momento. Entonces, eso hacen las autoridades de turno y no hay alguien que esté pensando en cómo articular las instituciones del Estado para que puedan funcionar de tal manera que se traduzca en un buen servicio público. Cuando alguien me dice, el servicio de justicia no funciona, yo digo, sí, no funciona como no funciona el de salud, la educación, o sea, nada funciona en el país, ¿no es cierto? Y el sistema de justicia es una manifestación de esto. En una conversación antes, cuando te estamos invitado, tú mencionabas que tú veías la renovación de la Corte Nacional de Justicia como una oportunidad de mejora. Así es. ¿Por qué piensas eso? La Constitución dice que la Corte Nacional de Justicia, que es integrada por 21 jueces, se renueva parcialmente cada 3 años. Es decir, cada 3 años cambian 7 jueces. Como el Consejo de la Judicatura, y los anteriores, han sido tan ineficientes, sucede que se les juntaron ya los periodos de renovación y que por las renuncias, por las destituciones, porque aquí hay jueces procesados penalmente por corrupción, por acoso sexual, una desgracia. Entonces, ha pasado todo esto y sucede que este año hay que elegir 18 de 21 jueces. Digo, esa es una oportunidad enorme para el país. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad del cambio total de la Corte Nacional sin meterle la mano a la justicia y hacemos un concurso donde haya un consenso nacional, ¿no? Como lo hicimos en el 2005? Ya lo hemos hecho, con el apoyo de la OEA, subir sueldos, por ejemplo. O sea, subimos sueldos, apoyo internacional y hacemos un buen concurso para tener a buenos magistrados en la Corte Nacional, cosa que no la tenemos hoy. Y eso, Luis, va a cambiar en el corto plazo la realidad del sistema de justicia. Estamos casi que en guerra, pero con pistolas de madera, ¿no es cierto? Y si tenemos esta oportunidad, pero también tenemos un déficit presupuestario que nos hace pensar en el Estado. El dinero tiene que salir de algún lado. Tenemos un Estado con un déficit presupuestario bastante importante. Entonces, si necesitamos abrir la llave en la función judicial, ¿en dónde tenemos que cerrar en otro lado para poder sacar recursos? Es muy complicado, o sea, porque actualmente el déficit que tiene el país de recursos es abismal, es enorme. Entonces, es muy difícil decir priorizar esos gastos, que se puede, sí, obviamente, y creo que el único de los pocos pasos que se han dado en los últimos años ha sido ese recorte de personales, unificación de procesos, pero eso tiene que seguir, y también debe responder con base en una organización estructural que realmente tenga un sentido, porque
cortar y recortar por recortar no es la solución. Es realmente la planificación, la organización y la ejecución con un proyecto y un plan bien estructurado, cosa que no existe. Entonces, la justicia realmente, no sé si es una solución darle más plata, porque realmente no está funcionando. Si le das plata no va a funcionar mejor. Si es que tenemos a la cabeza a alguien que no va a responder tampoco a lo que necesita el país, ¿no? La justicia real. Tú mencionaste que a Mario Godoy hay que sacarlo. Permíteme esto, porque yo siempre veo, cuando llega una autoridad pública, lo primero que hace es pedir más plata al Ministerio de Finanzas. Así que chiste, ¿para qué te nombraron? O sea, no es cuestión de soplar y abrir botellas. Cuando uno tiene, digamos, uno es padre de familia, o tiene un presupuesto de la oficina, de la casa, tú no tienes a quien decirle, oye, me falta plata para tal cosa. Uno tiene que funcionar con los recursos que tenemos. Entonces no puede ser que la respuesta de la máxima autoridad de cualquier institución sea pedir más plata. Tiene que hacer una gestión inteligente de los recursos con que cuenta para utilizarlos de mejor forma, de manera óptima, eficiente. Y solo cuando ha dado resultados, ahí sí decir, mire, señor Estado, mire, he hecho esto, he optimizado, he mejorado, he ejecutado el 100%, no ejecutan el 100%. Entonces, solo cuando han hecho una buena ejecución, decir, aquí están los resultados, ahora sí tengo la cara de pedirte más plata. Pues si es pedir por pedir, digo, ¿cuál es entonces la función del gerente de la institución? Un acuerdo que ha habido aquí en este espacio de conversación es que Mario Godoy debe salir del espacio que está ejerciendo hoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Creo que la siguiente pregunta es, ¿tenemos que esperar o aspirar que la persona que venga sea una persona proba o el sistema per se no está funcionando? Es decir, 2011, si la memoria no me es ingrata, porque aquí aún estaba de universitario, se hace la consulta popular para la creación del Consejo de la Judicatura, so pena de la Corte Nacional de Justicia tiene demasiada carga administrativa y los jueces nacionales tienen que dedicarse a despachar y por lo tanto retiremos la carga administrativa y coloquémoslo en un órgano que lo haga funcionar. ¿Necesitamos repensar que quienes constituyen esta institución hay que cambiarla o es la institución la que no está funcionando? En realidad es en la Constitución del 98 cuando se crea el Consejo de la Judicatura, porque los jueces de la Corte Nacional, en ese tiempo Corte Suprema, no debían estar encargados de la cuestión administrativa. Entonces, en el 98 se crea esta institución y hace, digamos, el trabajo de gestión. El problema es que en el 2008, con la Constitución del 2008, cambia de manera sustancial el asunto, porque la Constitución del 2008 dice que el Consejo de la Judicatura no es solo el órgano de administración, sino también es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Y eso le da un poder todavía mayor. Pero se agrava el asunto en el 2011, que es como tú nos contabas, Luis, que con la consulta popular lo que hizo el correísmo es que ya el Consejo de la Judicatura no tenga un origen independiente, sino que ahora sea nombrado por los otros poderes del Estado y por el caudillo de turno. Entonces, eso significó que no solo que le diste mucho poder al Consejo de la Judicatura, sino que además metiste las uñas de la política en el Poder Judicial. Y por eso es que todos los consejos de la Judicatura de los últimos años han servido para la manipulación política de la justicia. Todos, con los que nos gustan y con los que no nos gustan. Entonces, eso hay que cambiar. ¿Hay que eliminar el Consejo de la Judicatura? Tal vez no, pero lo que sí hay que hacer es eliminar esos dos males, que no sea órgano de gobierno y que no sea integrado con representantes de la política. Aquí Pablo nos lanza la hipótesis de que tenemos que eliminar estas dos funciones para poder separar la justicia y la política. Pero a tu perspectiva, ¿esto es solo consecuencia del Consejo de la Judicatura o en realidad la justicia en el país siempre ha sido un espacio que ha buscado ser cooptada también por los poderes políticos? Bueno, yo creo que siempre ha sido una bandera, o no bandera, por decirlo así, siempre ha sido un lugar en el que la política ha querido meter las manos. Lastimosamente, con la nueva Consejo de la Judicatura, el nuevo concepto del Consejo de la Judicatura, es más fácil cooptarlo. Y los tentáculos se vuelven una extensión siempre del Ejecutivo de turno. O sea, realmente ha venido funcionando, como dice Pablo, y seguirá funcionando así mientras no se le quite ciertas atribuciones. Yo estoy totalmente de acuerdo que dentro de los cambios, si no se logra un cambio estructural, los cambios más adecuados no solo sería del Consejo de Participación Ciudadana quitarle ciertas atribuciones, sino estoy totalmente que del Consejo de la Judicatura
no debería quedarse como un ente ni sancionador ni de gobernanza, sino únicamente administrativo, para que realmente se encarguen de lo que deberían encargarse, de que los tengan papel, las impresoras, de que tengan los edificios en óptimo estado, que es para lo que fue concebido, y no sea un órgano persecutor de jueces y fiscales, que es lo que no se espera de un órgano como este, y lo está haciendo. Entonces, es importante que esto se trate y se ponga sobre el debate, porque solo así vamos a empujarles a nuestros queridos asambleístas, a ver si por ahí se le ilumina alguno, para poder presentar este tipo de acciones que sí son importantes para el país. ¿Cuál es una salida institucional mucho más clara para cambiar esa primera parte, ¿no? Que es el primer paso que es la selección de este órgano de gobierno? ¿Cómo seleccionar a las autoridades? Concretamente, yo ya propuse una fórmula para cambiar a la Corte Nacional de Justicia, ¿no es cierto? En donde tiene que haber, por ejemplo, la exigencia de la edad. Hasta la Constitución del año 2008, el requisito para ser juez de Corte Suprema era 45 años de edad. Acá lo eliminamos, desde el 2008 se eliminó, y ahora hay gente que está en sus 30 años, gente de 33 años siendo juez de Corte Nacional. O sea, ¿dónde se ha visto eso en el mundo? Y no porque a los 33 alguien no pueda ser brillante, de hecho hay gente muy brillante en nuestro país que es muy joven, pero la experiencia para ser juez viene dada por… Te da los años. Te dan los años. Ya, no sé, que no te domine y juez la nacional, además, que no te ¿no? Claro, pues, que no te domine la vanidad, no sé, pues, la sapiencia, la sensatez, etcétera. Bueno, pero concretamente, ¿cómo hacer? Yo les propongo, revisen en los diferentes países del mundo cómo se eligen a fiscal general, jueces de Corte Suprema, etcétera. En todos los países hay fórmulas más o menos parecidas, no todas iguales, en las cuales interactúan los tres poderes del Estado. Por ejemplo, jueces, la Corte Suprema de Justicia dice, estos son los 5 candidatos a fiscal general. No sé, Asamblea Nacional dice, de estos 5 candidatos a fiscal general, estos 2 no me gustan y los saco. Ok, y de esos 3 candidatos a fiscal general, el presidente de la República dice, ok, me quedo con el de la mitad. ¿No es cierto? Eso hace que los diferentes poderes conversen, dialoguen, a ver cómo se ponen de acuerdo. Es más difícil 3 que 1, ¿no es cierto? Y entonces entre esos 3 se ponen de acuerdo para poder elegir a alguien que tenga las credenciales como esperamos que las tengan y que hoy lamentablemente no las tienen. Porque hoy tener probidad notoria, porque eso exige la Constitución, la probidad notoria, hoy tener probidad notoria es no tener una sentencia. Eso es probidad notoria. No, señor. Probidad notoria es que te conozcan uno y que te respeten. Eso es probidad notoria. No, aquí tengo mi certificado del SATYE que no tengo sentencias, tengo probidad notoria. Porque si no dicen que es discriminación. Es un absurdo, es un absurdo. Una de las narrativas que hemos creado, además los ecuatorianos, es esta idea de una constitución hipergarantista. Esta palabra la usamos siempre, ¿ya? Y realmente, no sé por qué lo vemos como lo hemos satanizado a este hipergarantismo, a esta idea de que tenemos demasiados derechos. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Estos derechos nos estorban en realidad? ¿Estas garantías nos estorban? No hay un hipergarantismo en el Ecuador, eso es un discurso populista que nos lo venden y lo compramos fácil, lamentablemente. Lo que hay es en el Ecuador la cultura de la impunidad, ¿no es cierto? En nuestro país hay una cultura ciudadana de la zapada, en donde los ciudadanos en general son sapos, es decir, te quieres saltar el semáforo, te quieres saltar los procesos de contratación pública, y entonces yo creo que eso nos ha llevado a pensar que hay un hipergarantismo y que por lo tanto los delincuentes se favorecen de este. Yo no lo creo, las garantías son las que están en la Constitución y lo que hay que hacer es que también las instituciones funcionen de tal manera que no haya la impunidad que también la hay, ¿no es cierto? Porque ese es el problema que quizás alguna gente no lo quiere ver. Sí, hay garantías que se respetan al delincuente, por ejemplo, es verdad, pero por otro lado hay como si tú quieres, un desinterés de la institucionalidad por defender a la víctima. Y entonces ahí hay una lógica de la burocracia, que es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces los policías, los fiscales, los jueces hacen lo mínimo posible y eso produce impunidad. Lastimosamente puedes tener 1000 derechos, 100 derechos o 10 derechos que si nosotros no exigimos que se cumplan, da igual cuántos tengan, el número no es importante, sino tratar de que no se haga lo que se hace actualmente con nuestra Constitución, que es un pañuelo simplemente para votar. Entonces,
También yo creo que tenemos que ser un poco más críticos, sobre todo de esto que se ha venido poniendo ya como normal, que bien dice Pablo, o sea, cualquiera hace lo que sea con la Constitución, con las leyes, y nadie dice nada. Y lo peor de todo es que estamos llegando al punto de acostumbrarnos tanto a que hagan este tipo de cosas que ya no nos inmutamos por absolutamente nada. Yo comparto de que realmente los estándares para la elección de autoridades debe elevarse un poco de nivel, porque lastimosamente esto lo único que está generando es que tengamos autoridades que no tienen la credencial y que no tienen incluso, abordando lo que decías también, el manejo emocional para poder tratar cierto tipo de acciones, porque una cosa es estar desde la academia, incluso desde algo de la política, pero al momento que sufres presiones, maltratos, denigraciones ya de otro tipo, casi creo que ninguna autoridad está preparada para poder recibir y manejar ese tipo de emociones. Y eso sí realmente solamente te da la experiencia y la sapiencia de haber pasado diferentes etapas de tu vida y de tu profesión para aprender a manejar este tipo de cosas. Creo que eso es importante poner sobre el debate. Actualmente no se puede porque al tener que todos tienen derecho a nosotros los ciudadanos de a pie, los comunes, nos dejan muy limitados para poder tener la aspiración de que vayan los mejores candidatos. Antes de ir a las preguntas, yo creo que aquí es fundamental reflexionar en dónde queda la ciudadanía. Porque aquí siempre hay una cultura que es más sencillo de echarle la culpa al de al lado y decir como, es que es tu culpa que no lo has hecho o es a la persona que está en funciones. También el hecho de cuestionarnos nosotros como ciudadanos, porque hoy el problema, por ejemplo, en el proceso de selección para la Fiscalía General del Estado, hay una comisión ciudadana. ¿Y qué se habla? ¿Quién está liderando la comisión ciudadana? ¿Quiénes forman parte de esa comisión ciudadana? Y a mí me gustaría ver esa pregunta del otro lado. Los buenos ciudadanos que han estudiado, que se han preparado, probos, ¿por qué no están participando en estos espacios? Mi pregunta es, ¿cómo hacemos que el sistema haga más atractivo a las personas que cumplen estas credenciales, que por lo general son personas también exitosas en la vida privada, para que se animen a participar y puedan tratar de adquirir o llegar a alguno de estos cargos de representación, ¿verdad? Lastimosamente, ahora tenemos una presidenta del concurso para fiscal general de 24 años, que recién se acaba de graduar, que no tiene experiencia alguna y no cumple los requisitos mínimos que pedía en ese entonces el reglamento de que deberían tener por lo menos los mismos requisitos para ser fiscal. Entonces, si tú tienes en un concurso, viene a ser un concurso a la final para elegir los comisionados ciudadanos de elección y se presentan 20 personas que no cumplen los requisitos, por más que tú quieras hacer muchas cosas, no puedes elegir si no es de esa terna y de esa terna después se elegirá el presidente. Entonces, también es un mea culpa desde la ciudadanía de también estar presentes en estos procesos para poder tener a las mejores personas. Mira, hay que ver a las experiencias propias. Hemos tenido en el país experiencias en donde los mejores han estado ejerciendo la función pública. Te pongo 3 ejemplos. El primero te pongo la Corte Suprema del año de 1997, elegida por el Congreso Nacional. Luego de esa Corte, elegimos en el año 2005 una Corte Suprema de Justicia a partir de una colaboración con la OEA. Y entonces también hubo un proceso de selección súper importante en donde tuvimos una muy buena Corte otra vez, los mejores profesionales del derecho. 2019, Corte Constitucional. Los mejores constitucionalistas del país dieron el paso adelante para integrar la Corte Constitucional. Puede que no les guste alguno u otro, pero eran los mejores constitucionalistas del país. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, regresemos a ver esos procesos. A mí me parece súper importante algo que no se ve y que es impopular decirlo, porque estas cosas suenan feo frente al país que tiene muchas necesidades económicas, pero hay que subir los sueldos. Las máximas autoridades del Estado tienen que tener sueldos más altos. Un juez o un fiscal de primer nivel creo yo que gana bien, pero un juez de máximo nivel tiene una diferencia mínima con el de primer nivel. Entonces, ¿cómo puede ser posible
Y yo no digo que compitan con el sector privado, porque un litigante exitoso no va a ganar nunca lo mismo que una autoridad pública, pero por lo menos algo que le permita que sea atractivo, y de esta forma no es que se va a eliminar la corrupción, que es algo que la gente a veces dice. No eliminas la corrupción, pero si traes a mejores profesionales, tienes menos probabilidades de que lleguen corruptos. Y con esto hemos llegado a este final de este espacio en donde hoy nos hemos puesto o nos hemos dado la oportunidad de conversar sobre la crisis que afronta el sistema judicial. Lo importante aquí es que estas reflexiones se lleven con ustedes, podamos llevar esta conversación, se vuelva una discusión no solamente de medios de comunicación, sino una discusión diaria en espacios de academia, en espacios de trabajo, para que finalmente como ciudadanos podamos asumir posturas y podamos promover cambios estructurales y no solamente aterrizando desde la coyuntura. Agradecerles muchísimo a todos, no se olviden seguirnos en redes sociales y recuerden que la democracia es responsabilidad de todos. Una buena noche.